A mí me gustaría rendir un homenaje desde aquí a Santiago Moro, que ha fallecido hace poco, y de paso hablar del mundo de la publicidad, de los dos hermanos, de José Luis y Santiago Moro, y del tiempo en el que yo trabajé con ellos, que fueron unos tiempos asombrosos y espléndidos y que recuerdo pues lleno de alegría. Entonces resulta que en los años, antes de los años 66, había un garaje en Madrid, en Vallecas, donde se hacía toda la publicidad prácticamente de este país, cuando la publicidad en los descansos de los cines no pasaba de ser unas diapositivas y aquella canción de Norita el borreguito. Bueno, pero de repente, como el país daba síntomas de que iba a cambiar, los hermanos Moro tuvieron la maravillosa intuición de hacer cine publicitario, y entonces lo distribuía Movier Record, y como eso estaba en el aire, que hacía falta, y empezaron a hacerse miles de anuncios, pues resultaba que aquella idea era maravillosa. Y poco después, del garaje de Vallecas, se permitieron el lujo de construir el estudio de cine más precioso que ha habido nunca en este país, y seguramente no lo habrá, vamos. Entonces, en el año 66 se inauguraron los estudios Moro en la Avenida de América, que eran unos estudios pues último modelo, con una insonorización en los platós, podías entrar allí con una idea y salir con la película debajo del brazo, porque se pensó que hubiese hasta laboratorio, que luego ya no lo hubo, pero bueno. Entonces allí se formaron como 5 o 6 equipos que no paraban de hacer anuncios y publicidad y documentales, y yo tuve la suerte de estar al frente de uno de ellos, ¿no? Entonces, en ese siglo de oro que duró 6 años, del 66 al 72, pues yo hice prácticamente más de 2000 anuncios y 400 documentales, y bueno, una barbaridad de rodar y rodar y no parar de rodar. Entonces yo había visto que había gente en el cine, como mi amigo Jesús Franco, con el que fui ayudante al principio, que en vez de tomarse un café con leche por las mañanas, como todo el mundo, necesitaban rodar un plano. Y yo descubrí que si se rodaba todos los días, pues que no se te olvidaba la profesión del cine, porque los profesionales del cine largo hacen una película a lo mejor cada 4 años, y el día que van a rodar pues ya se les ha olvidado cómo se rueda. Pero bueno, la ventaja de rodar todos los días y de hacer más de 30 anuncios al mes y de estar en una vorágine de historia donde los maquilladores, los cámaras, los de sonido, todo el mundo está allí aportando lo que puede, y además en unas historias de 30 segundos en donde la historia de la humanidad hay que meterla dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues la publicidad en aquella época estaba en sus principios, había que inventárselo todo. Prácticamente no había ni agencias, estábamos en contacto directo con el cliente, aparecían unos señores con sus productos que había que ayudarles a vender lo que querían y a que se conociera su producto. Y entonces yo tengo anécdotas pues de todo tipo, ¿no? Que puedo escribir varios libros. Por ejemplo, había un señor un día en el plató y digo, ¿y usted quién es? Porque no se podía estar en el plató porque había secretos de unas empresas con otras, y bueno, dice, pues mire, yo soy el dueño de ese frigorífico que está usted retratando. Digo, ah, pues muy bien, ¿y qué le parece? Dice, pues mire, le tengo que pedir un favor, por favor, retrátelo entero, que es que siempre le retratan detallitos y una portezuela y una esquinita, y yo quiero ver el frigorífico entero. Digo, pues no se preocupe, cámara atrás y venga, así lo ve usted entero. Y entonces, en vez de 2 anuncios, se encargó 14, porque era la primera vez que iba a ver su mujer en su casa el frigorífico completo. Bueno, y a partir de ahí, pues todos estos anuncios pues era una parte fundamental del cambio que estaba sucediendo y transformándose en la sociedad española. Y yo creo que gracias a los publicitarios pues contribuimos grandísimamente a la llegada de la democracia a España. No solamente por eso, sino porque a medida que había una clase media y había una gente capaz de comprar electrodomésticos, fue la época en que las casas cambiaron de arriba abajo. Los muebles dejaron de ser negros, los teléfonos dejaron de ser negros, las cocinas eran otra cosa a aquellos aritos metálicos que había en el pasado, y bueno, nada se parecía. De repente toda España cambió, ¿no? Y eso trajo bastantes maravillas, entre ellas pues el abandono del analfabetismo, porque este país hasta los años 50 pues era bastante analfabeto, y con la llegada de la cultura y de una clase media y de unos profesionales que sabían hacer sus profesiones en todos los niveles y en todos los ámbitos y en todos los campos del trabajo, pues eso hizo que la democracia llegase, porque ya no hacían falta dictadores, ya cada uno era el dictador y el demócrata de sí mismo y el rey.
y ya no hacían falta, los políticos pasan automáticamente en esos casos a ser parte del servicio. Entonces lo más que hace falta de un político es que sirvan al pueblo y que se dejen de historias y de megalomanías y de imponernos sus criterios, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues llegó la democracia y yo espero que va a durar bastante, por mucho que haya tentaciones totalitarias de más de uno, pero bueno, va a durar poco, porque ya el pueblo español es muy maduro y no se permiten estas cosas. Entonces, el paso siguiente de esta publicidad es que al principio pues tú podías aportar ideas y podías decir lo que te parecía, y era muy importante que al terminar un anuncio todo el mundo supiera qué producto vendía, porque ahora ves un anuncio y la mitad de las veces dices, bueno, ¿y estos qué vendían o qué marca están aquí promocionando? Porque yo he visto un anuncio de unas cosas muy raras, sobre todo estos de los coches, que nadie sabe qué marca de coche anuncian porque pasan unas marcianadas con efectos especiales, y bueno, pues ahí se pierde todo el lado publicitario vendedor, que es muy importante. Entonces aquí, por ejemplo, pues los famosos, era muy peligroso hacer anuncios con famosos porque le venían mejor al famoso que al producto. Y por ejemplo, yo me acuerdo que Fernán Gómez, que el otro día hablé por aquí de él, pues de repente yo hice con él un anuncio que anunciaba una langosta y con una langosta en la mano se vendieron una cantidad de langostas que no había manera de venderlas, porque era un negocio que había hecho el gobierno español con el gobierno cubano y eran langostas caribeñas y estaban todas en unos almacenes en Galicia, y la promoción, como el marisco allí de Aguascalientes es muy distinto de calidades, pues bueno, y entonces salió Fernando diciendo langostas baratísimas y exquisitas y se acabó la producción y el problema en poco tiempo, ¿no? Y bueno, pues a raíz de esto, Santiago Moro es el personaje de esta historia protagonista, porque él es el creativo y el que se iba a París y a Londres y a Nueva York y al fin del mundo para traer ideas maravillosas para sus anuncios. El que hizo la publicidad mejor, todas sus campañas para Iberia y para Veterano, pues era el anuncio con que se cerraba el año en televisión o con que empezaba el nuevo año, y siempre profesionalmente eran unas películas asombrosas, ¿no? Y bueno, pues Santiago Moro ha fallecido y en el cine español nadie le ha rendido los homenajes que se merece un director de cine que ha hecho el mejor cine de España y durante muchísimos años. Pero bueno, así son las cosas. Y luego pues queda José Luis, que era el que hacía los dibujos animados, y bueno, pues yo quería hacer un recuerdo a este lugar que vale la pena continuar pormenorizando, porque ahí empezaron todos los profesionales del cine a trabajar, los montadores, los maquilladores, los directores de fotografía, de todo el mundo. Y quién no ha hecho anuncios del cine español.